Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nahum, capítulo número 1, y vamos a leer de los versículos número 3 al 7. El tema para este día es: la falta de perseverancia nos expone a la ira de Dios. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Todos los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios eterno, en esta hora venimos delante de ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador, a darte gracias por tu eterno amor y misericordia sobre nuestras vidas, por tu revelación, Señor, a cada uno de los que has amado con amor eterno. Gracias, Señor, por mostrarnos tu amor. Gracias, Señor, por darnos tu amor. Gracias, Señor, por tu Hijo unigénito. Gracias por tu misericordia, Señor. En esta hora nos disponemos a meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a cada corazón que la recibe. Habla a cada vida. Revélate. También lleva consuelo, Señor, y respuesta a sus peticiones. Te rogamos, bendito Dios, que tu Espíritu Santo abra los ojos espirituales. Que tu Espíritu Santo transforme los corazones. Que tu Espíritu Santo mueva al arrepentimiento. Que tu revelación, Señor, haga estremecer nuestro espíritu. Que cada una de nuestras vidas, Señor, sea movida al arrepentimiento. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos, sí también, que pongas tu mano sanadora sobre los que padecen la enfermedad del coronavirus. Te rogamos, Padre Celestial, que escuches a aquel que clama por sanidad. Que escuche, Señor, el clamor del corazón del que está postrado en cama pidiendo misericordia. Te pedimos que sanes, Señor. Ten misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Esta porción que hemos leído son palabras introductorias del libro del profeta Nahum. Un profeta que nació en el reino del norte, pero su vida la vivió en el reino del sur. Y a él se le dio palabra de profecía en contra de Nínive. Nínive era la capital de Asiria. El imperio asirio es el que invadió el reino del norte, bajo el mando del rey Sennacherib en el año 663 a.C. Nínive era reconocida por su poderío militar, por las devastaciones que era capaz de causar cuando iba a la conquista. Era una nación y un pueblo que confiaba mucho en el imperio que había construido, en el poder militar que poseía y las grandes victorias que había obtenido durante su expansionismo. Pero había cometido un error. Se había metido con el pueblo de Dios. Y nuestro Señor ahora está dando una palabra de sentencia, una profecía en contra de Nínive. Y es la que proclama Nahum en su libro. Como recordarán en enseñanzas anteriores, eso fue un ayuno. Hablamos acerca de la profecía de destrucción que llevó Jonás a Nínive. Antes de que Nahum diera esta profecía, Jonás ya les había predicado. ¿Y qué sucedió? Se arrepintieron. Y nuestro Señor no destruyó a Nínive, porque aquel pueblo se humilló, aceptó la proclamación, recibió la palabra, la predicación de Jonás y se volvieron al único Dios verdadero. Abandonaron los ídolos, abandonaron las imágenes,
Dejaron de lado todo aquello que por generaciones y aún por milenios habían sido enseñados para adorarle, para rendirle culto y para pedirle. Porque nuestro Señor, por medio de Jonás, les anunció que dentro de 3 días la ciudad iba a ser destruida. Pero mire cuán misericordioso es nuestro Señor, que por medio de la palabra de un enviado de Dios le da a conocer su voluntad, le da a conocer el peligro en el cual se encuentran. Y aquel pueblo ninivita se arrepintió y se volvió a Dios. Ahora, 100 años después, aparece el profeta Nahum con palabra de profecía. Pero esta palabra de profecía es una palabra que anuncia juicio, destrucción y venganza de parte de Dios. Esta palabra ya no es un llamado al arrepentimiento, sino que una sentencia de destrucción que Dios está enviando por medio del profeta Nahum. ¿Pero qué es lo que pasó? Que no era un pueblo que se había arrepentido, que no era un pueblo que había reconocido al único Dios verdadero, que no era acaso un pueblo que había abandonado a los ídolos por adorar al único Dios vivo y real. Lo que sucedió es que Nínive con el tiempo dejó de perseverar en la búsqueda de Dios, en la adoración de Dios y en vivir humillados al único Dios que hay, y prontamente volvieron a ser los mismos idólatras que antes. Y habían ido a invadir el reino de Judá con comportamiento implacable. Y les decía, habían cometido un error. Se habían metido con el pueblo de Dios. Y les voy a decir esto. El pueblo de Judá tampoco era ningún sencillo, como dicen comúnmente. Eran desobedientes. Pero nuestro Señor también iba a tener el trato que iba a darle y el castigo que le iba a dar a Judá. Pero esta palabra es una palabra, una profecía directamente para ese pueblo que no es parte del pueblo de Dios, no era parte de la nación de Israel. Nínive era la capital del imperio asirio. Nínive se encontraba en la orilla oriental del río Tigris, lo que ahora es Irak, y específicamente lo que ahora es la ciudad de Mosul, que en los últimos años esta ciudad se hizo muy reconocida por causa de la guerra. Ahí estaba la ciudad de Nínive y todavía se encuentran las ruinas de esta ciudad ahí. Pero vemos que ahora esta ciudad está bajo sentencia. Y mira las palabras con las cuales nuestro Señor está hablando. Versículo 3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Pero les dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Nuestro Señor se ha dado a conocer a este mundo, principalmente con el gran amor que tiene, porque Él ama a este mundo y lo ha amado. Aún su palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para beneficio de este mismo mundo, pues dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor ha dado a conocer principalmente su gran amor, pero también nuestro Señor es un Dios que está en contra del pecado, que castiga el pecado, que persigue la maldad, que destruye al malo, pero también se levanta en contra de aquel que le da la espalda. Pero dice aquí la palabra de nuestro Señor que Jehová es tardo para la ira, porque esta ciudad, este pueblo, muy poco le duró aquel avivamiento que tuvo después de la predicación de Jonás. Jonás les predicó, ellos se sometieron a un ayuno, hasta los animales hicieron que ayunaran. Nuestro Señor tuvo misericordia y no destruyó la ciudad. Prácticamente sobre aquella ciudad vino un gran avivamiento, pero aquel avivamiento no duró mucho, no fue constante. Y es el error que muchos cometemos, donde la alegría y quizás hasta la gratitud
de recibir los favores de Dios, de recibir las respuestas de Dios, de recibir la sanidad, de recibir la protección. En esos momentos todo es alabanza, todo es adoración, todo es alegría, pero al poco tiempo todo aquello se va desvaneciendo. Solamente queda en un recuerdo de lo que éramos antes, de cómo se hacía sentir el Espíritu de Dios, de cómo Dios respondía a la oración, de cómo Dios sanaba ante la intercesión. El pecado de esta ciudad fue que abandonó el llamado de Dios y el propósito por el cual nuestro Señor había enviado a Jonás a predicarles. Nuestro Señor nos ha llamado y se ha dado a conocer nuestras vidas porque Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros y quiere que esta relación sea perpetua, que no sea solamente durante dura alguna emoción, sino que sea constante y constante y constante a lo largo de toda nuestra vida. Los ninivitas pronto se volvieron a los ídolos y algunos se preguntarán, pero si conocieron al Dios viviente, pero si conocieron al Dios poderoso, ¿por qué se volvieron a las imágenes labradas en piedra? Recordemos que detrás de cada imagen también hay poderes de parte del maligno que son capaces de hacer milagros. Y muchas personas no están buscando a Dios para vivir en la comunión con Él, sino que le buscan únicamente para ver si les puede hacer un favor. Y ven y tratan de buscar quién les responde o es capaz de responderle más rápido. Y algunos reciben respuestas y milagros de las imágenes, creyendo que la apariencia que está en esa imagen es la que le está respondiendo, pero detrás de ello están los espíritus de maldad y están los poderes del mismísimo Satanás haciendo milagros para engañar a la gente. Este había sido un pueblo que por milenios había venido practicando la adoración a los ídolos. Y era una costumbre para ellos muy difícil de erradicarla de su corazón. Y prontamente se volvieron olvidándose del Dios y muy real que se les había revelado. Nínive representa en las Sagradas Escrituras la apostasía, porque un apóstata es aquel que abandona a Dios para volverse nuevamente a las costumbres que tenía antes de haber conocido a Cristo Jesús. El pecado de apostasía solamente lo puede cometer aquel que una vez confesó y que una vez invocó para salvación el bendito nombre de Cristo Jesús. Y después de haberle dicho, sé mi Señor, sé mi Dios, entra en mi corazón, al poco tiempo le abandona para volverse nuevamente a las costumbres de su vida pasada. Esto es lo que había llevado a este pueblo a estar ahora bajo la ira de Dios. Pero nuestro Señor no actuó inmediatamente que este pueblo le dio la espalda. Han pasado 100 años cuando Él envía esta profecía. Dice la palabra, Jehová es tardo para la ira. Esto es como su paciencia está esperando y esperando y esperando. Porque nuestro Señor no quiere la destrucción del hombre. Pero su paciencia es como una copa que llega un momento en que rebalsa. Y entonces viene la ira de Dios. Y muchos consideran, bueno, entonces yo puedo estar viviendo de dos maneras. Puedo estar buscando a Dios, puedo estar buscando a las imágenes que antes buscaba. Puedo ir a la iglesia y también puedo vivir la vida mundana porque veo que no pasa nada. Dios no me ha castigado, me estoy prosperando. Entonces no pasa nada, puedo hacerlo. Le puedo pedir a Dios y le puedo pedir también al otro, dicen. No se engañe. Y la palabra de nuestro Señor dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Pues algunos consideran también que porque Dios es tardo para la ira, creen que Dios es débil. Pero vemos cómo inmediatamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, al revelar esta palabra, dice, sí, Él es tardo para la ira, pero también es grande en poder. Pues hemos creído en un Dios poderoso. Y mire lo que dice la palabra. Y no tendrá por inocente al culpable.
Está diciendo que todo ese poder es para castigar al culpable. Es tardo para la ira, pero no porque Él se esté tardando en castigar la desobediencia y el haberle dado la espalda a Él y el haber apostatado. Eso no quiere decir que nuestro Señor tendrá por inocente al desobediente. Él va a castigar la culpabilidad. Nuestro Señor no dejará pasar ningún pecado sin castigo. Por eso Él principalmente ha revelado su amor y ha dado a su Hijo unigénito, porque Él desea que el hombre escape de la ira venidera. Todo pecado habrá de ser castigado, y para que nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, podamos escapar del castigo que nuestra culpabilidad ejercía sobre nosotros, era necesario que nuestro pecado fuera castigado. Pero la culpa de nuestro pecado la pagó nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Tenemos a nuestro Salvador, tenemos nuestro intercesor, tenemos a Cristo Jesús, el cual pagó nuestras culpas y nuestros pecados. ¿Y qué hay de aquel que no tiene a Cristo Jesús? ¿Y qué hay de aquel que le ha dado la espalda a Cristo Jesús? ¿Y qué hay de aquel que ha apostatado, abandonando a Cristo Jesús y volviéndose a las costumbres religiosas que antes tenía? Dice la palabra de nuestro Señor: horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Dice: Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Nuestro Señor es el creador del universo. Él es el creador de las maravillas que existen más allá del universo, porque su poder es un poder infinito y nuestra mente no es capaz de dimensionar el poder de Dios. Él solamente nos dice que también, aparte de tardo para la ira, que es grande en poder. Y está haciendo alusión a la tempestad y al torbellino, porque de alguna manera Él quiere que nos hagamos una idea de cómo somos ante el poder de Dios. Imagínese en medio de la fuerza de un huracán, imagínese cuando los vientos arrecian, que hasta es capaz de doblar árboles o desarraigarlos. El fuerte ruido de la tempestad, el rugir de la tormenta, nos hace sentir tan pequeños ante el poder de la naturaleza y que no podemos hacer nada en contra de ella. Somos completamente impotentes ante el flujo de la corriente de los ríos, ante la bravura de la tempestad. ¿Y qué podemos hacer? Pues más poderoso es nuestro Señor. Y mire que una tempestad es capaz de traer temor y miedo al corazón. Ahora imagínese estar ante el furor de la ira de Dios. Nuestro Señor da a conocer esto para que nuestros corazones reflexionen y no nos expongamos a la ira de Dios, porque nuestro Señor se ha revelado a nuestras vidas y Él nos quiere para Él y nos quiere eternamente y para siempre, y nos ha adquirido por medio de un precio muy especial, el cual es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así nos valora, así nos ama y así nos ha adquirido. Pero ahora también está en nosotros el perseverar y el permanecer en el camino de nuestro Señor, honrándole a Él, buscándole a Él, sirviéndole a Él, invocándole solo a Él, dedicando nuestra vida a Él, pues para eso nos ha adquirido. Dice: Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. El imperio asirio estaba situado en la media luna fértil del valle de los ríos Tigris y Éufrates, y confiaban mucho en la riqueza también que tenían, en la prosperidad que habían adquirido, en la abundancia de granos, de alimento, de pastos, de frutos que podían obtener. Pero nuestro Señor, lo que Él está diciendo, que su poder es tan grande que no hay imperio,
que pueda permanecer en pie cuando Él decide actuar. Cuando vienen los juicios de Dios, no hay fortaleza alguna que pueda permanecer en pie, porque nuestro Señor es poderoso. Dice, los montes tiemblan delante de Él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en Él habitan. Mire que nuestro Señor se revelaba con su poder sobre la naturaleza, porque Él tiene control sobre los vientos, Él tiene control sobre las tempestades, Él tiene el control sobre el caos del mar. Algunos quieren culpar a Dios por los desastres naturales. Nuestro Señor tiene poder sobre la naturaleza, pero el hombre también ha atentado tanto en contra de la naturaleza que nuestro Señor está permitiendo que el hombre coseche también lo que ha sembrado en contra de la naturaleza misma. Pero Él tiene el control y Él actúa también sobre la naturaleza. Pero mire que ahora también vemos que su ira, su furor también puede recaer sobre los hombres. No sobre la naturaleza solamente, no sobre la materia. Pues dice aquí, los montes tiemblan delante de Él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en Él habitan. El hombre también es un sujeto que está bajo el poder de la mano de Dios. Pero claro, estas son personas sin piedad, personas que prefieren vivir en la lejanía de Dios, personas que practican la maldad y que su confianza está en lo que son capaces de hacer por falta de escrúpulos. Los montes tiemblan delante de Él y los collados se derriten. ¿De qué está hablando nuestro Señor? Aquí está hablando de terremotos y los collados se derriten. ¿De qué está hablando? De las erupciones volcánicas. Todo está en las manos de nuestro Dios. ¿Y quién puede en contra de un terremoto? No hay manera de controlarlo. ¿Quién puede en contra de la fuerza de los volcanes? Nadie puede. Pues más poderoso es nuestro Dios. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y los que en él habitan. Si el hombre se llena de espanto y se aterra al ver y al sentir la fuerza de la naturaleza, al ver su impotencia ante la fuerza de un terremoto, al ver su impotencia ante la fuerza de las erupciones volcánicas, ahora imagínese sentir la fuerza del furor de la mano de Dios, que viene a juzgar el pecado y la maldad. La palabra de nuestro Señor, que se conmueve a su presencia, la tierra se conmueve a su presencia, el mundo y los que en él habitan. Ahora pregunta, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Habrá alguien ante esta descripción que Él hace de cuán grande y cuán mayor es su poder? ¿Habrá alguien que puede permanecer delante de su ira, es decir, delante de su enojo? No hay ser viviente, no hay hombre alguno que pueda sostenerse ante la ira de Dios. No hay demonio que pueda sostenerse ante la ira de Dios. No hay reino alguno que prevalezca. No hay poderoso en este mundo que pueda prevalecer ante la ira de Dios. Y pregunta también, ¿y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Cuando el ardor de su enojo se hace sentir, ¿qué podrá quedar? ¿Acaso quedó algo de Sodoma y Gomorra? No quedó absolutamente nada. El ardor de su enojo destruyó por causa del pecado y la maldad que se practicaba en esos lugares. Ahora sí, nadie puede permanecer en pie delante de su ira o ante el ardor de su enojo. ¿Cómo podrá alguien sin el respaldo de Cristo Jesús, sin la compañía de Cristo Jesús, sin la cobertura de la sangre de Cristo sobre él, presentarse delante de Dios con toda su carga de pecado y de maldad? Presentarse delante de Dios también con pecado de apostasía, que habiendo conocido a Cristo Jesús y recibido los favores y misericordia de Él, le abandona por volverse a la vida de pecado. ¿Cómo podrá sostenerse en el día de la ira de Dios? La esperanza de cada cristiano es que tenemos a nuestro defensor. Nuestro bendito Cristo Jesús está a la diestra del Padre. ¿Y qué hace nuestro Señor? Él intercede por nosotros. El consejo
Y el llamado a la reflexión es, al que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, que le reciba y que se humille delante de Él y que viva solamente para Él, para que de esta manera la culpa y el castigo de su pecado también sean pagados por Cristo Jesús. Pues Él lo llevó en la cruz del Calvario y Él pagó el pecado y la maldad de todos aquellos que hemos creído en Él y le hemos recibido en nuestro corazón. Porque nuestro Señor castiga todo pecado, y nuestros pecados ya fueron castigados. Cristo pagó por nosotros. Dice versículo 6, su ira se derrama como fuego y por Él se hienden las piedras. Es decir, que se quiebran, que se parten. Y mire que una tempestad, un huracán no es capaz de partir una piedra. Lo que hace es arrastrarlas, producir un deslave o un alud, un aluvión. Pero las piedras permanecen tal como están. Tal vez, como decíamos antes cuando jugábamos canicas, tal vez terminan todas calaseadas, pero no se parten. Pero el poder de Dios es capaz de partir las piedras. Esta es una figura que Él da para que sepamos cuán grande es el poder y cuánto se hace sentir la ira de Dios. Nuestro Señor tenga misericordia de nosotros, que nos guarde para no vernos ante la ira de Dios, porque el pecado desata el furor y la ira de Dios. Pero para su pueblo nuestro Señor también se revela en su amor y en su misericordia. Dice el versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, porque también Él protege a su pueblo, protege a los suyos. Pues sigue diciendo, y conoce a los que en Él confían. Nuestro Señor hace una diferencia entre los que le son fieles, entre los que le siguen, entre los que confían plenamente en Él y se han rendido a Él, y aquellos que viven una vida completamente apartada de Dios. Él da esta palabra de consuelo, porque si el Espíritu de Dios ha hablado a su corazón y le ha hecho ver cuán grande es el poder de Dios y cuán fuerte puede hacerse sentir la ira de Dios, nuestro Señor le dice, pero si tú eres mi hijo, puedes estar tranquilo. Pero si tú eres mi hija, no tienes que temer. Dice, Jehová es bueno. El Dios en que hemos creído es bueno. Y es fortaleza en el día de la angustia. Podemos estar pasando tremendas necesidades y angustias, pero Él quiere ser nuestra fortaleza. Él quiere ser nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Pero ¿para quiénes actúa de esta manera? Para los que confían en Él. El pueblo de Nínive dejó de confiar en Dios y se volvió nuevamente a la adoración de los ídolos. Las entradas de las puertas de la ciudad tenían imágenes de sus dioses. Ellos adoraban a un demonio representado con cuerpo de mujer, con alas, llamada Ishtar. Ellos adoraban también al dios toro, que tenía cara de hombre, cuerpo de toro. Algunas veces lo hacían con patas de león o con patas de toro y con alas. Y eran unas estatuas como de 3 metros de altura, que es a cada lado de las entradas de la ciudad ponían esos ídolos. Se volvieron nuevamente a buscar los ídolos. Dejaron de confiar en Dios. Pues ahora nuestro Señor les está anunciando destrucción. Y así sucedió. 3 décadas después vino sobre ellos la invasión babilónica. Y de Nínive solo quedaron ruinas. Irreconocible. Así, esta ciudad era majestuosa. Tenía 7 canales acuáticos para el comercio. Puertos en el río para comerciar, para salir al mar Índico. Una ciudad próspera y con mucha influencia externa. Pero no quedó nada. El furor de la ira de Dios la destruyó. ¿A dónde estaba la confianza? ¿A dónde estaba el poder? ¿A dónde quedó el ejército? ¿A dónde quedaron sus ídolos? Pasaron milenios sin saberse a dónde estaba Nínive. Hasta 1845 que descubrieron los restos de esta ciudad. Las palabras de nuestro Señor son fieles y verdaderas. Y Él pide de su pueblo fidelidad, confianza solamente a Él y adoración solamente a Él, clamor solamente a Él, pero quiere que seamos perseverantes, seamos constantes, que no abandonemos como lo hizo esta ciudad, que no sea una emoción, sino que sea un amor y una eterna gratitud hacia nuestro Dios, que no abandonemos, sino que perseveremos.
aunque arrecie la tormenta, aunque sean duras las pruebas, aunque estemos en medio de la angustia, que solamente confiemos en Él, porque Él es un Dios que honra a aquellos que le honran. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos has traído en esta hora. Te pedimos, Señor, misericordia sobre cada uno de nosotros. Y la operación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Somos tuyos y lo confesamos. Somos tuyos, bendito Dios. Somos tuyos, bendito Cristo Jesús. Te pedimos que continúes la obra que has comenzado en nuestras vidas. Perfecciónala, Señor. Que tu Espíritu Santo nos redarguya y que nos conmine a continuar y a perseverar, Señor. Que nuestra alma no olvide ninguno de tus beneficios para con nosotros. Solo tú eres Dios y solo tú eres santo. Bendito eres, eterno Redentor. En ti está depositada nuestra confianza, Señor. Responde a nuestro clamor. Danos tu pronto auxilio. Te pedimos una vez más, Señor, que quites la peste. Ten misericordia. Te pedimos, Señor, por las vidas que han recibido esta palabra. Que tu Espíritu Santo mueva el arrepentimiento y te invoque, bendito Dios. Que clame a ti, invocando tu santo nombre, bendito Cristo Jesús de Nazaret, para que sea su Señor, para que sea su Salvador y su Redentor, y que perdone sus pecados. Gracias, bendito Padre Celestial, por tu inmenso amor y por tu Hijo unigénito. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.